pues es habitual encontrar en estos escritos influencia del árabe dialectal, de la lengua hablada. Los principales géneros cultivados, bueno, géneros científicos, como ya digo, es prosa científica, gramáticas, como la que hemos visto de Yona ibn Jannah, obras médicas, muchas de Maimónides, por ejemplo, tratados de astronomía, de teoría literaria, como el que acabo de mencionar, de Moshe ibn Ezra, y luego también, aparte de lo que es el corpus literario, tenemos también documentación, material de tipo documental, y ahí nos encontramos cartas personales, carta que un judío escribe a otro judío, documentos comerciales, recetas médicas, todos esos documentos que se generan dentro de la comunidad judía y que son para consumo interno, es decir, que van dirigidos de un judío a otro. Quería pasar a hablar de uno de los judíos más conocidos de la historia de Al-Ándalus porque precisamente representa todas esas... representaba un poco todos esos usos lingüísticos de los que he estado hablando hasta este momento. Por un lado, él es un gran poeta hebreo, escribe unas colecciones de poesía hebrea maravillosas. Por otra parte, escribe en judío-árabe, él tiene muchas disputas con otros gramáticos judíos y escribe en judío-árabe, pero por otro lado, también es un hombre que escribe perfectamente en árabe clásico. En la historia de Shemuel ibn Agrela es legendaria dentro de la comunidad judía porque fue una persona que alcanzó un nivel de éxito social desconocido entre los judíos. Según cuenta la tradición judía, él estaba en el mercado, él trabajaba como calígrafo árabe, muy interesante además, como calígrafo árabe, es decir, pasaba cartas al alfabeto árabe. Y en un secretario, un visir del rey de Granada, de la dinastía de los ciríes, que pasaba por allí y le hizo algún encargo, por lo visto quedó admirado por su inteligencia, por sus cualidades como calígrafo, y a partir de ese momento empieza a hacerle toda una serie de encargos, empieza a hacerle su hombre de confianza, y llega un momento en el que se convierte en su asistente personal. Este visir, Ibn al-Arif, se pone muy enfermo, está a punto de fallecer y entonces le comenta al rey cirí que confíe en Shemuel ibn Agrela, que él tiene un asistente judío, le confiesa su secreto, que es el que le ha estado ayudando durante todos estos años y que realmente es un hombre que le puede ayudar muchísimo. Y así es, Shemuel ibn Agrela es contratado, llega a ser visir y se convierte en el hombre más importante del reino de Granada después del propio rey. Sus capacidades lingüísticas, aparte de sus otras capacidades como hombre político y como persona sabia, despertaron la admiración de su época. Yo he elegido esta cita, que es muy conocida, de un autor musulmán, de un autor musulmán refiriéndose a él. Dice: este hombre maldito, aun a pesar de que Dios lo había apartado del camino correcto, es decir, que no lo había hecho musulmán, era uno de los hombres más perfectos. Poseía sabiduría, indulgencia, entendimiento e inteligencia. Era de carácter apacible, firme, astuto y ladino. Tenía autocontrol y era de naturaleza agradable. Sabía cuándo hacer las cosas, embaucaba a sus enemigos y ahuyentaba su odio gracias a su benevolencia. ¡Qué hombre tan extraordinario! Escribió con las dos plumas, es decir, escribió en hebreo y en árabe, y se interesó en el conocimiento de ambas literaturas. Le apasionaba la lengua árabe... Le apasionaba la lengua árabe y la investigó, estudió su literatura y analizó sus principios. Su lengua hablaba el árabe con elocuencia y su mano lo escribía con fluidez. Solía escribir en esta lengua tanto en su nombre como en nombre de su rey, empleando cuando hacía falta las invocaciones a Dios, ensalzado sea, y las bendiciones al profeta Mahoma, Dios lo bendiga y salve. Elogiaba la religión islámica y se extendía en la mención de sus méritos, y en aquello que redactaba no se abstenía de parecer un escritor musulmán. En el arte de la dialéctica superaba infinitamente a todos los que la practicaban. Al ser un hombre inteligente, era un hombre de pocas palabras, odiaba la injuria, siempre estaba reflexionando y era un gran coleccionista de libros.
Y ya, para terminar, como ya digo, Shemuel Ibn Agrela representa ese judío culto de Al-Ándalus que puede manejarse con toda soltura con las distintas lenguas en uso en ese momento de los judíos y que, ya para terminar, quiero decir que es muy importante que entre los judíos nunca no despertó odio esta actitud, sino que fue símbolo de éxito social. Fue una persona que incluso mucho tiempo después, ya en el siglo XII, en Francia, en el sur de Francia, en la Provenza, está viva su memoria, como le demuestra esta carta de un traductor muy conocido, de Yehuda ibn Tibbon a su hijo, y con esto termino, que le dice: 7 años o más han pasado desde que empezaste a aprender la escritura árabe, pero a pesar de mis esfuerzos te niegas a obedecer. Sin embargo, sabes muy bien que nuestros hombres más importantes alcanzaron su prestigio gracias a su facilidad con el árabe. Ya has visto lo que el Naguid, que es como se conoce a Shemuel Ibn Agrela, ha dicho sobre su subida al poder, que se debió exclusivamente a esta razón. Y lo mismo sucedió con su hijo. Gracias. Perdón. Sí, muchas gracias, doctora Gallego. Vamos a pasar a nuestro segundo invitado, que es el profesor Geoffrey Kahn. Él pertenece al Departamento de Estudios Hebreos y Arameos de la Universidad de Cambridge. Es profesor de Filología Semítica. Alcanzó este puesto con su tesis sobre estructuras sintácticas en las lenguas semíticas, y sus principales campos de estudio son la pronunciación del hebreo bíblico y su transmisión, documentos árabes medievales y dialectos modernos arameos. Tiene en su poder un elenco de casi 20 libros, siempre cerca de lingüística. Leo algunos títulos: papiros árabes seleccionados de la colección Jalili, gramática de neo-arameo, textos de gramática temprana caraíta, o el judío neo-arameo dialecto de Urmi y de Sanandaj. En fin, quiero también agradecer públicamente el esfuerzo que va a hacer, porque él ha redactado su ponencia en español y nos lo va a leer en nuestra lengua. Bienvenido. Gracias. El término judío-árabe se refiere a un tipo de árabe que fue utilizado por los judíos y que era diferente en algún aspecto de otros tipos de árabe. No se trata en cualquier caso de una entidad lingüística uniforme. Por otra parte, los investigadores han utilizado distintos criterios para definirlo. La lengua árabe fue utilizada por los judíos en Arabia antes del advenimiento del Islam. Algunos de los poetas árabes preislámicos eran judíos, el más famoso de los cuales se llamaba Al-Samawal ibn Aidiyah. Las obras escritas que se han conservado de estos poetas judíos no muestran nada que las distinga de obras similares de sus contemporáneos no judíos, y por ello a este grupo de textos no se los suele incluir en el corpus de obras judío-árabes. Tras la conquista islámica en el siglo VII, la lengua árabe se extendió gradualmente en todo el Próximo Oriente. En un principio, el árabe se hablaba tan solo por los ejércitos árabes musulmanes, así como algunas comunidades cristianas en los márgenes del desierto de Siria. Sin embargo, el árabe pronto comenzó a ser utilizado más ampliamente por la población local. Este proceso se produjo no solo entre los conversos al Islam, sino también entre los judíos que mantuvieron su religión y la vida comunitaria tradicional. La arabización se llevó a cabo con mayor rapidez en los grandes centros urbanos, donde los ejércitos árabes se habían asentado y habían establecido los centros de la administración del Estado. En el período preislámico,
los judíos de Irak y Siria hablaban arameo, mientras que más al oeste utilizaban el bereber o romance como sus lenguas vernáculas. Estas lenguas fueron mayoritariamente sustituidas por el árabe. Las comunidades judías en las zonas rurales fueron mucho más lentas en la adopción del idioma árabe, aunque parece ser que los judíos de los centros urbanos en Irak ya hablaban árabe en el siglo VIII. Existe evidencia de que entre los judíos del ámbito rural se seguía hablando en arameo, al menos hasta el siglo X. Algunas comunidades judías que vivían en las zonas montañosas aisladas del norte del Irak nunca adaptaron plenamente la lengua árabe como lengua vernácula y continuaron hablando arameo hasta los tiempos modernos. Un patrón similar se aplica a la propagación de la lengua árabe en el resto del Imperio Islámico. Durante los 3 primeros siglos de la época islámica, los judíos en el Próximo Oriente utilizaban las lenguas tradicionales rabínicas, es decir, hebreo y arameo, como lenguas escritas, aunque muchas de las comunidades urbanas tenían, sin duda, la lengua árabe como lengua vernácula en este periodo. Una de las razones que se han propuesto para explicar la lentitud de los judíos a utilizar el árabe como lengua literaria escrita es que los principales centros de estudios judíos, tales como las academias de Sura y Pumbedita, se encontraban en la zona rural iraquí, en donde se siguió hablando arameo durante un periodo más largo. Los primeros documentos escritos de la tradición judeo-árabe están fechados en el siglo IX. Se trata de documentos privados procedentes en su mayoría de Egipto y escritos en papiro. Tanto los autores como los destinatarios eran judíos. Todos se escribieron en alfabeto hebreo, lo cual se convirtió en uno de los rasgos distintivos del judío árabe. El árabe utilizado para consumo interno de la comunidad judía no se utilizó dentro del registro elevado que corresponde a los textos literarios hasta ya entrado el siglo X, aunque sí que existen textos de autoría judía escritos en época previa en árabe literario. Se trata de composiciones de tipo científico dirigidos a un público general. Con respecto a los textos literarios en el ámbito judío que comenzaron a producirse en el siglo X, tuvieron en común el estar escrito en alfabeto hebreo. Este tipo de árabe escrito en alfabeto hebreo se ha seguido utilizando por los judíos en países de lengua árabe desde la Edad Media hasta los tiempos modernos. Solemos utilizar el término judío-árabe para referirnos a todos estos casos de árabe escrito en alfabeto hebreo. Esta denominación responde a un criterio lingüístico descriptivo, es decir, su representación gráfica, y también, por implicación, un criterio de función comunicativa, ya que se puede asumir que todo aquello escrito en caracteres hebreos está dirigido necesariamente a un público judío. El judío árabe en este sentido, es decir, cualquier forma de árabe escrito en alfabeto hebreo, no es un fenómeno lingüístico uniforme. En general se clasifica el judío árabe en 3 periodos cronológicos
que corresponden a las tres grandes etapas de su desarrollo lingüístico, a saber, judeo-árabe temprano, judeo-árabe clásico y judeo-árabe tardío. El término judeo-árabe temprano se utiliza para referirse a la tradición judeo-árabe que está atestiguada en el siglo IX, en su gran mayoría en papiros. El rasgo lingüístico principal que distingue a este tipo de judeo-árabe del árabe clásico es la ortografía con la que está representado el árabe. Se basa fundamentalmente en las prácticas ortográficas utilizadas en el hebreo rabínico y el arameo de ese periodo. Esto es particularmente notable en el uso de letras vocales o matraslecciones. Los escribas, además, representaban el árabe fonéticamente, sin tener en cuenta las convenciones ortográficas del árabe clásico en alfabeto árabe. En el judeo-árabe clásico, que fue utilizado entre los siglos X y XV aproximadamente, la ortografía que se utilizó respondía plenamente a las convenciones ortográficas de la lengua árabe, mientras que en judeo-árabe tardío, es decir, el que comenzó a usarse después del siglo XV, los escribas abandonaron la imitación rigurosa de la ortografía de la árabe clásico de los musulmanes y, al igual que en el primer periodo, se emplearon de nuevo muchas de las convenciones ortográficas del hebreo rabínico y el arameo. Además de las diferencias en ortografía en estos tres periodos, también hubo diferencias en la estructura gramatical. Desde el periodo islámico temprano y probablemente también antes de la aparición del Islam, se utilizaban distintos tipos de árabe para el habla y la escritura. En la lengua hablada existían numerosos dialectos, mientras que la lengua escrita tenía una única forma estándar. A esta lengua escrita estándar, en su forma clásica, nos referimos generalmente con la denominación de árabe clásico. Una característica común de la tradición judeo-árabe escrita en cualquiera de los tres periodos es que suele presentar desviaciones gramaticales con respecto al árabe clásico. Estas desviaciones se deben a la interferencia de los dialectos hablados de la lengua árabe, dando lugar a una forma de lengua que se conoce como árabe medio. La medida en que se desvía de la lengua árabe clásica varía de un texto a otro, pero en general es mucho más pronunciada en las etapas tardías del judeo-árabe. En el judeo-árabe moderno podemos distinguir varios tipos distintos según las distintas áreas geográficas, ya que los escritos reflejan los dialectos hablados de sus autores. El grado de interferencia de la lengua vernácula en los textos clásicos judeo-árabes queda relativamente oculto por la ortografía de los textos. Como se ha señalado anteriormente, se imitaban las prácticas ortográficas del árabe clásico, por lo que, en principio, no se mostraban las desviaciones del árabe clásico en lo referente a las vocales y la estructura silábica. Varios manuscritos datados en el periodo medieval y que de forma excepcional contienen los signos de vocalización en hebreo, revelan numerosas características dialectales que no serían evidentes en textos sin vocalizar.
Algunos de estos rasgos dialectales son visibles en la ortografía de textos de la tradición judío-árabe temprana y de la época tardía, en los cuales se señalan a veces las vocales breves y que en general reflejan la pronunciación de la lengua hablada en mayor grado que los escritos en judío-árabe clásico. La ortografía estandarizada del judío-árabe clásico se podía leer con distintas vocalizaciones, pero las diferencias dialectales de los distintos autores no quedaban manifiestas en el texto. Ello facilitó su uso en tanto que coine literaria por todas las comunidades judías de habla árabe. Otra característica de la tradición judío-árabe de todos los tiempos es la presencia de préstamos léxicos del hebreo y arameo. Estos incluyen a veces términos y palabras que van más allá del vocabulario técnico relacionado con la tradición judía. Estas palabras suelen estar adaptadas a la estructura gramatical del árabe y toman, por ejemplo, los sufijos árabes para marcar el plural. Desde el punto de vista de la forma lingüística, por tanto, se pueden identificar los siguientes rasgos característicos del judío-árabe. 1. Uso del alfabeto hebreo en la escritura. 2. Desviaciones del árabe clásico. 3. Presencia de elementos de las lenguas hebrea y aramea. Los tres elementos han sido normalmente interpretados como el resultado de la educación judía tradicional que recibían los escribas. Esta tradición implicaba el aprendizaje de la Biblia hebrea y los textos rabínicos en lugar de instrucción rigurosa en la gramática árabe clásica, lo que ha llevado a pensar a los estudiosos del tema que los judíos se sentían más cómodos utilizando la escritura hebrea que la escritura árabe. Este tipo de educación llevaría asimismo a tener un conocimiento imperfecto del árabe clásico. Desde el punto de vista de la lingüística descriptiva, sin embargo, en algunos textos que fueron escritos por judíos faltan algunas o incluso todas las características antes mencionadas como típicas del judío árabe. Esto ocurre de manera especial en algunos textos que fueron escritos por judíos pertenecientes al movimiento caraíta. Entre los siglos X y XII, los caraítas escribieron a menudo con el alfabeto árabe. Este tipo de obras suelen utilizar además una forma relativamente pura de árabe clásico. Una de las razones que se ha propuesto para el uso del árabe en lugar del alfabeto hebreo es el que los caraítas no se sentían tan cercanos a la tradición rabínica como si que le ocurría a los judíos ortodoxos rabanitas. Por ello, estaban más abiertos asimismo a la adopción de prácticas literarias y lingüísticas del entorno no judío. Estos textos caraítas, por lo general, incluyen una serie de elementos técnicos del hebreo y el arameo, generalmente en forma de citas de la Biblia, normalmente transcritas al alfabeto árabe. La principal característica que los distingue de los textos árabes de los musulmanes es, por lo tanto, el contenido del carácter judío. Desde el punto de vista de la forma lingüística, sin embargo, es difícil clasificar su lengua como judío-árabe,
Es legítimo, sin embargo, hacerlo desde el punto de vista de la función social y comunicativa, ya que se trata de textos dirigidos a judíos y con contenidos específicamente judíos que pueden ser incomprensibles para personas de otras religiones. Los caraítas incluso llegaron a escribir en hebreo con alfabeto al árabe. Este fenómeno se produce en un corpus significativo de manuscritos hebreos. El texto hebreo bíblico se transcribe en alfabeto árabe en lugar de mantener el alfabeto original. La mayoría de los manuscritos en los que se produce este fenómeno están datados en los siglos XI y XII. Algunos de ellos contienen solo el texto de la Biblia, mientras que otros contienen el texto de la Biblia acompañado de traducciones al árabe y comentarios. Sin embargo, los caraítas no transcribieron al alfabeto árabe todas las formas de hebreo. No lo hicieron, por ejemplo, con sus documentos de tipo legal. Los únicos textos transcritos con aquellos que tenían son aquellos que tenían una tradición de lectura. Esto incluía, además de la Biblia, algunos textos rabínicos que se transmitieron en la Edad Media mediante tradiciones de lectura de las tradiciones, así como en forma escrita. Además de la distinción entre criterios lingüísticos y criterios comunicativos en la definición del judío árabe escrito, debemos distinguir entre un texto en general y manifestaciones individuales de un texto dentro del conjunto de los manuscritos. Esta distinción es relevante tanto si aplicamos criterios lingüísticos como criterios comunicativos. La aplicación de criterios lingüísticos para identificar la lengua de textos escritos del judío árabe ha de aplicarse al texto en general en todas sus formas escritas. Tal procedimiento es legítimo cuando las manifestaciones de los textos manuscritos son uniformes. En muchos casos, sin embargo, es necesario aplicar un criterio a cada manuscrito individualmente. Los textos caraítas en algunos manuscritos con grafía árabe, por ejemplo, a menudo se copiaron en otros manuscritos con grafía hebrea. Es, en efecto, difícil de establecer la grafía con la que originalmente se escribieron. En la Edad Media, particularmente en los documentos caraítas, la selección de una grafía u otra parece ser una cuestión de preferencia individual. Un autor caraíta, por ejemplo, antes de escribir el manuscrito de su